la frase que estábamos usando en la mañana es: por ahí va la cosa, es por ahí. Es por ahí. ¿No? Y el que tiene la posta de por dónde va la cosa es nuestro amigo Diego Corbalán, periodista y analista en redes, que por segunda vez en las PASO y en las elecciones acertó al resultado final. Bueno, ¿Cómo estás? gracias por la invitación. Sos un prócer. El mago Corbalán. Estuvimos cerca, estuvimos muy cerca. Sí, ¿Cuánto dijiste ahora en estas? Porque le recordamos a quienes no se están enterando ahora de la existencia nuestra, que Diego, las PASO, cuando todas las encuestadoras le erraron por muchísimo, Diego acertó. Y ahora con las de octubre, ¿cuánto habías dicho? Tuvimos valores muy cercanos, ¿eh? Y... Acá fuera de aire no lo dijimos al aire porque creo que estábamos ahí al borde de la veda además. Daban 50-40. Sí, en principio la oscilación de la diferencia estaba en torno a los 10 puntos. Y había bajado y había subido. Lo que pasa es que yo siempre hago la aclaración, como nosotros no somos encuestadores, sino que somos analistas de redes, la materia prima nuestra no es la opinión pública, sino el diálogo en las redes sociales, que es algo parecido, pero que incluso refiere a bibliotecas distintas, porque nosotros trabajamos más con disciplinas que tienen que ver con la comunicación que con la opinión política. ¿Eso quiere decir que la encuesta tradicional ya fue? Lo que quiere decir que la encuesta tradicional tiene que complementarse con otras herramientas, y nosotros también, ¿eh? ¿Ustedes también? Y sí, porque vos tenés que tener una referencia, vos tenés que saber tus mediciones, cómo vienen trabajando en función de otros métodos. Nunca podés quedarte con un solo método. Digamos, la idea de quedarte... en investigación social, los dos grandes campos de análisis, para entender un poco de qué se trata la investigación, pasa por lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuantitativo es una encuesta como se suele hacer habitualmente, y lo quali son los famosos focus group, ustedes habrán escuchado tantas veces, y que refiere a una pregunta que suele ser bastante puntual, a veces puede ser más abierta, más cerrada, pero que se pretende tener una respuesta más bien abierta, una respuesta flexible, cualitativa, donde lo valorativo ahí no sea tanto por el sí, no, o no sabe, no contesta. Ahora, Diego, lo que se trasciende públicamente es que, por ejemplo, el oficialismo actual, supongo que lo harán otros partidos, utiliza los focus group para plantear y tener un tanteo social de cómo caería X medida o cómo está cayendo ya implementada. Lo que llama la atención, o por lo menos quizás nos las ventilaron, es que si hicieron esto para las elecciones no les dio el resultado, o por lo menos no es lo que se ventilaba. Hablo en general de la política, ¿no? Sí, lo que sabemos nosotros es que el oficialismo en el tramo final de la campaña, o por lo menos, sí, digamos en el tramo final de esta campaña, había decidido priorizar el focus group, es decir, lo cualitativo, o sea, ver un poco la plasticidad de la respuesta y no tanto la dureza de si los iban a votar o no. Y ahí es donde creo que trabajó bien, el oficialismo trabajó muy bien lo ideológico, ¿no? Recién no charlaba con Nacho fuera del aire. Claro. El gobierno trabajó muy bien su identidad ideológica, cosa que le permitió fidelizar el voto, como se decía, y fidelizó lo que tenía y pudo sumar lo nuevo, que era la expectativa, es decir, que se sumaran más votantes, y fue lo que le permitió que en ese diferencial Macri sumara más que Alberto Fernández. Y esto vino acompañado de algo que nosotros vimos también, y la otra vez se los había alcanzado a contar, y era que el Sí se puede estaba funcionando. El Sí se puede fue una estrategia de movilización política ideologizada y muy identificada que funcionó con el líder político y el candidato al frente. Eso funcionó bien. O sea que vos en el análisis que hiciste de las PASO hasta las elecciones, se vio en los resultados, se veía toda esta transición y el aumento. El primer salto que vimos, que fue de solo un par de días, más o menos una semana, fue el 24A, que fue esa convocatoria reactiva luego del 11 de agosto. O sea, toda la fuerza oficialista, la militancia digital y la convocatoria que se hizo en las redes precisamente, terminó en la plaza, exacto, con Macri saludando en el balcón de la Casa Rosada. Ahí eso fue un indicador de que la movilización, incluso a partir de las redes sociales, era favorable. Había algo que reaccionaba a partir de una convocatoria, porque también puede pasar que vos hagas una convocatoria y que la respuesta termine siendo poco representativa. O que sea un boomerang también a veces pasa. O que sea un boomerang. Convocan y al final es al revés. Sí. Claro, podés saturar. Trajiste unos datos, ¿no? Sí, hay datos que trajimos. Después otra cosa que también vimos nosotros es que en el 28, la convocatoria, primero fue el 24A, después vino el saludo de cumpleaños a la gobernadora Vidal, que también había funcionado bien, y ahí lo estamos viendo en ese gráfico. Eso se vio también. Y después vino. Ahí fue algo interesante, porque fíjense, primero esas dos líneas que se van hacia arriba es todo el rebote que hubo en redes sociales en la PASO.
Lo que acá estamos midiendo nosotros es el reach, el social media reach, es un indicador que indica no lo que escribe la gente, sino qué pasa con lo que escribe un grupo de personas. Tipo influencers vendrían. O sea, es todo lo que a vos te llega a tu timeline, por ejemplo, Sí. en el Instagram. No haces nada, pero lo viste. La Bueno, línea hay amarilla herramientas que analizan es eso. Juntos por el Cambio. La línea amarilla, la Juntos por el celeste, Cambio. Frente Fíjate de la Todos. reacción que se genera en el espacio, no solamente del oficialismo. ¿Qué pasó con la derrota de Macri en las PASO? Las redes sociales, ¿a quién miraron? Al derrotado. Querían ver cuál era su reacción, querían saber qué iba a pasar. Y fue en valores no muy distintos. Alberto Fernández quedó en niveles apenas un poco más bajos. La primera reacción fue la convocatoria del 24 de agosto. Eso generó en el oficialismo un entusiasmo, decir, bueno, lo damos vuelta. Ahí empezaron varias de las consignas. Después medio que bajó. Después baja. Fíjense que ahí el que juega la retaguardia reactivamente es el kirchnerismo. Con la el campaña, si vos querés, la reta incluso también. acotado en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Claro. Una campaña que a mí me decían los consultores, en ese momento me decían, es una campaña medio inconveniente, porque reaccionar en contra de y no a favor de en política, en campaña... funciona. No, porque no son discursos seductores. Evidentemente algo de eso pasó. Y ahí sobre el porque final, la reta terminó incluso teniendo resultados 30 mejores. puntos. Para terminar de analizar el cuadrito, sube un poco de vuelta Juntos por el Cambio cuando se lanza la campaña de Si se puede. Exactamente, ahí está. Y después en el primer debate presidencial levanta Alberto. Y bueno, ahí Alberto Fernández, ¿ahí qué pasó? Porque hasta el debate, hasta el 13 de octubre, lo que nosotros vimos era esta oscilación constante de la opinión pública. Iba, venía, había indefiniciones, pero en el debate se termina generando el escenario electoral duro, el que anticipó un poco y ahí sí empezaba a predecir lo que podía pasar el 27 de octubre. De nuevo, como esto no es encuesta, Claro. y es análisis de lo que dice la gente en las redes, claramente, y fíjense que también el Consenso Federal pegó un salto, todos los partidos pegaron un salto con el debate presidencial, con el primero, y ahí ya se configuró lo que se podía ya proyectar y predecir que iba a pasar el 27 de octubre. Claro, a ver, no es levanta un poco Juntos por el Cambio o levanta el Frente Todos, sino que se está hablando más de ellos. Exactamente. Que no sabemos la valoración. No es que, levantó Alberto Fernández. Sí. No levantó Alberto Fernández. Claro, quizá lo están La puteando. gente se estaba Exactamente. hablando Ocupando, más sí. de Alberto Fernández. Exactamente. Hay una herramienta abierta y gratuita que se puede usar bastante sencillo, que es la de Google Trends, que ahí ustedes también pueden hacer una especie de seguimiento parecido a este. Esto se hace con otras No demos herramientas. idea, no demos idea, Pero- Diego. ¿Por qué pero no, esto- apuntalemos tu kiosco. Después los veamos. colegas lo saben, esto, así que no pasa Claro, nada. No estoy contando apuntalemos ningún tu misterio. kiosco Pero primero. digo, ahí se puede ver algo sea del movimiento. generoso. No, hoy me estuve fijando, por ejemplo, Macri en Google, por ejemplo, sigue siendo más interesante que Alberto Fernández. Era hasta la PASO, ahora sí Alberto Fernández, pero hasta el último momento el más interesante era Macri. Sin embargo, ganó Alberto Fernández. En las otras imágenes se está hablando de, nosotros queremos ver, ok, pero votos, ¿Cómo y para se eso hablaba? tenemos la otra imagen, ¿no? Que es el aporte de... Bueno, este es el aporte de los votos que hace cada uno, el aporte del diálogo en realidad, ¿no? Que hizo cada uno de los candidatos. Primero, dos conclusiones que a nosotros nos quedó. Por un lado, que Pichetto fue muy importante en la campaña de Juntos serio? por el Cambio. No tanto en votos, pero sí en atraer al electorado a través de las redes sociales. Sí, fue importante, Marcelo. Para nosotros tuvo un peso porque fue el discurso más radicalizado, Eso, más hacia claro. la derecha, muy acompasado con lo que decía Bullrich. Hubo una estrategia del oficialismo de decir, de que dijeran todo lo que no quería o no podía decir Mauricio Macri, que lo dijeran Los figuras otros. como Bullrich o Pichetto. Lo políticamente incorrecto fuera de la figura del presidente. Exactamente. Que después el presidente en algunas cosas sí se corrió con el pronunciamiento a favor o en contra del aborto, a favor Claro. de la vida en la provincia de Mendoza, pero fue todo muy sutil dentro de la construcción de un líder, digamos, más de la centro-derecha y que de una figura como Bullrich y Pichetto, que estuvieron dispuestos a decir cosas mucho más fuertes, ¿no? Para entender este gráfico, porque Sí. estamos tan acostumbrados a ver los gráficos que son más de intención de voto. Sí, claro, esto es otra que cosa. Esto es otra cosa. Sí. Esto es, si sumás, tenemos la línea amarilla, que es la de Sí. Macri, Es y la el azul, aporte- que es la de Pichetto. Exactamente. Siempre suma 100. Siempre O sea, suma 100. El número de arriba con el número de abajo suma 100. esto es Estamos una diciendo suerte- cuántos votos lleva Macri, Exactamente. cuántos de Pichetto lleva Sí. y al revés abajo. Y al revés abajo. Fíjense que en la última instancia, Es como para saber Cristina qué termina intención, cuánto suma el vicepresidente por ahí. Es cuando, es claro, exactamente. Ok. Que es, en las encuestas es muy difícil de poder lograrlo. Esto es aproximativo, pero ¿qué nos marcó en la fórmula del Frente de Todos, la fórmula que ganó? Sí.
el rol de Cristina era muy importante. Y el aporte sobre el final, la última semana, llega a ser del 40%. Esto lo que a nosotros nos marcaba es que a Cristina en algún momento había que mostrarla, como se venía diciendo en los medios. ¿Por qué no muestran a Cristina? Claro. Bueno, se terminó mostrando y fue también un factor interesante para también fidelizar el voto, porque así como se dijo que en Juntos por el Cambio había que fidelizar el voto, sí, también lo necesitó hacer. Algunos colegas y gente que trabaja especialmente en el campo de la ciencia política viene mostrando en estos días posteriores a las elecciones cómo también hubo transferencia, hubo gente que votó a Alberto Fernández y se fue a votar a Mauricio Macri. Y viceversa, en menor medida, poca gente, pero hubo. ¿Cómo? Porque hay un voto que no es un voto ideologizado, es un voto que, bueno, entra a la política emocionalmente, no necesariamente. ¿Fue por uno y votó al otro? Probablemente, buscando una táctica en el voto, que el impacto de su voto tenga un resultado o el otro. Nosotros conocemos gente que votó por uno queriendo que ganara el otro. Y bueno, es un voto táctico. Muchos votaron a Alberto para que se despierte Macri. Totalmente. Macri, sí, no, pero... O al revés, muchos votaron a Macri y como la reacción de las PASO no le gustó, votaron a Alberto. El cientista Ernesto Calvo publicó hace poquito en Twitter, lo publicó ayer. Hay un gráfico muy interesante donde se ve incluso transferencia de votos de la izquierda a Mauricio Macri. Bueno, por ejemplo. Eso para el Iván. Eso lo supera, sí, Eso, claro. Y bueno, el ¿cómo deseo de que no gane alguien, bueno, ahí ya me excede, pero es una interpretación, digamos. Sí. Pero bueno, y este es un indicador que estamos viendo ahora, que tenemos acá, esto es muy interesante, se llama engage. Este es el enganche, para decirlo en criollo, es el nivel de vínculo entre lo que se dice, en este caso de un frente político, y la reacción ante lo que se dice. ¿Qué fue lo que notamos nosotros? Que también, como pasó con el Sí se puede, cuando lo veíamos en el otro indicador, la presencia de la campaña en la calle generaba mucho más vínculo entre lo que se decía de Mauricio Macri, Pichetto y el Frente Juntos por el Cambio, que en comparación con el Frente de Todos. Fíjense que incluso hasta el Consenso Federal había tenido algunos indicadores mejores en algunas semanas. Para nosotros, ¿qué significó esto? ¿Qué? Que no estaba gritando en el vacío el gobierno cuando lo estaba haciendo. El oficialismo le estaba hablando a un público que estaba dispuesto a escuchar. Después, si los votabas o no, era otro escenario. Pero lo peor que le puede pasar al político es que le hable una tribuna vacía. Pero eso no tiene que ver con que era gobierno y uno lo va a escuchar porque... Bueno, puede ser, pero también los gobiernos pueden caer ya en cierta indiferencia, desinterés, o cuando ya se sabe que ahí no hay chances. Quizás te quería preguntar por esto, ¿no? Si no hubiera estado Cristina, digo, enfrente, quizás la potencia del gobierno del Sí se puede no hubiera tenido, digo, de una persona no había temible, enemigo. Claro. No había enemigo. Ahí dos escenarios que vimos nosotros. Por un lado, que Alberto Fernández representaba mucho más, y de hecho cualquier analista político puede reforzar lo que decimos. Alberto Fernández es peronismo, la foto de ayer con los radicales, con los gobernadores peronistas, elocuente. Y Cristina es medio tautológico decirlo, es cristinismo. ¿En qué sentido? Que representa a un peronismo, a un kirchnerismo no peronista, representa a un conjunto de organizaciones sociales e incluso partidos políticos que no son peronistas de raíz y que lograron mucha más identidad con Cristina que con el caso de Alberto Fernández. Es que eso se vio en los últimos días, cuando fueron los festejos, ahí está. Cuando subieron a Alberto y Cristina, de hecho después se supo que Cristina fue la que dijo quiénes tenían que estar detrás, era toda la cámpora. Bueno, claro, totalmente. Las abuelas, y por otro lado también... Y ayer Alberto con todos los gobernadores, la CGT... Exacto. Y con todo lo que no estuvieron en el otro. Sí. Y otra cosa que vimos también es que Alberto Fernández es racionalidad en el discurso, en promedio, no es absoluto. Y Cristina Fernández fue algo más emocional. Más por lo que genera, en parte por lo que dice, pero también sí por esta cosa que genera, ¿no? En Alberto Fernández se esperaban más propuestas y en Cristina Fernández no se esperaban propuestas. Claro. Se esperaba un discurso convocante, aglutinador y que invitara a las urnas. Cuando vos decías que fue necesario para aglutinar el voto del Frente de Todos que la mostraran a Cristina, ¿vos creés que si la hubieran tenido oculta, para decirlo de alguna manera, que es lo que mucha prensa le preguntaba a Alberto, le podría haber permitido al macrismo tener, digamos, la victoria o no para tanto? No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero... Porque digo, ¿hasta qué punto juega que Cristina aparezca o no aparezca en el rechazo o en la adhesión? Digo? Juega porque, de hecho, si no hubiese estado presente, yo supongo que ella, si no apareció, no es porque no quería, sino porque también había una decisión estratégica.
Lo que pasa es que los movimientos, si se hubiesen dado, hubiesen sido también todo sutil en esto. Es decir, en el voto a voto hay que pensar que muchas veces las elecciones pueden definirse por matices. Si nosotros vemos los números absolutos en votos, no fue tanto lo que se fue marcando como diferencial entre uno y otro. Y esto se ve en los pueblos, se ve claramente. Hay intendentes que todavía hoy tienen que esperar el escrutinio definitivo porque con el provisorio es tan poca la diferencia que no pueden saber quién ganó y quién perdió. Pero los votos no los tenía ella. Los votos los tenía ella. Bueno, yo estoy seguro que ella pudo haber tenido, de ese resultado, pudo haber tenido 30 puntos, 25 puntos. Bueno, es que lo vimos en la placa, la que mostraba justamente cuánto aportaba candidato a presidente y candidato a vice, esa que decíamos que los dos sumados daba 100, que veíamos que la de Macri y Pichetto iba evolucionando, pero era como, no sé, 80-20. 80-20 y la otra la oficiamos 60-40. 60-40. Para mí el 60% eran votos de Alberto y el 40% o intención de en voto redes de dio Cristina. eso y probablemente haya sido, por ahí fue un poco menor incluso el aporte de ella. Sí, habría que verlo bien, pero lo que para nosotros está claro que si Alberto Fernández hubiese sido el candidato, esta elección, así como terminó, no hubiese terminado. Claro. Que hubiese ganado Macri. Y hubiese... Por el famoso techo de Cristina, yo creo que hubiésemos ido a un balotaje seguramente, ¿no? Estos datos que nos dicen, ¿de qué hablan? Bueno, este es el resultado final. La torta de la izquierda es el indicador que nos dio más parecido al resultado final. Ahí vos me preguntabas, Diego, los valores. Fíjate que terminamos muy, pero muy cerca, muy cerca. Lo que aplicamos nosotros acá con respecto a la PASO fue incluso algunas correcciones en los márgenes de error de redes sociales, no de encuestas, son errores distintos que se dan. Y en ¿qué veíamos nosotros en la torta de la derecha? Que sí nos dio un poco más distinto. Lo que veíamos era una gran dispersión en el interés de la gente y no en el respaldo abierto que hayan escrito en las redes sociales. Esto es lo que a nosotros nos contaminaba el escenario y nos hacía dudar de qué podía pasar finalmente. Y dudamos hasta que nos dimos cuenta que indudablemente el resultado de la derecha, como eso es interés, lo que yo les decía antes del Rich, es decir, las cosas que te llegan a vos, a tu timeline, en Twitter, en Facebook o en Instagram, nos dimos cuenta que había una disociación con respecto a los respaldos políticos que nos hacía dudar de lo que podía pasar. Pero bueno, había que publicar los datos, porque bueno, uno en un momento tiene que jugar las fichas y terminar de mostrar su juego, ¿no? ¿Tenés un servicio postventa? Digo, por ejemplo, ya pasaron las elecciones. Sí. Ahora, ¿cómo es el tráfico en las redes? ¿Cómo se habla de el respaldo? Si hoy tuvieras que hacer el mismo laburo para esta placa que vimos recién de respaldo político, interés ciudadano. Los números, ¿cómo están hoy? ¿Cómo está esa cuestión? Bueno, ahora? todos los frentes opositores obviamente quedaron todavía más rezagados. Hoy el interés está más polarizado todavía en Alberto y en Mauricio Macri. Se dio vuelta incluso en todo lo que venimos viendo estos días posteriores. Es una atención que se va marcando todos los días un poquito más en Alberto Fernández. Hay una especie de transición o traspaso de mando por anticipado. O sea, se empieza a consolidar Alberto Fernández como el candidato, como el presidente electo en realidad, y Macri empieza a quedar cada vez más replegado. Y esto va a ser una tendencia. Lo que vamos a medir nosotros, y lo vamos a seguir haciendo, y ya les iré contando, es qué pasa en este 60-40 de Alberto Cristina. Eso te iba a preguntar. Lo más probable, lo que prevemos nosotros, es que para Alberto sea un 80-20, un 70-30, y hay que ver cada una de las apariciones que haga Cristina como vicepresidenta. O sea, el gran desafío para Cristina es quien fue durante 8 años presidenta, como se dice vulgarmente en política, era tocar la campanita del Senado. O sea, desde ese lugar, ¿cómo va a seguir captando interés? Si es que le interesa, si no quiere opacar a la figura de Alberto Fernández. Va a ser un gran desafío. Todo esto es nuevo, digamos. Y después tenés para analizar todas las medidas que se vienen después del 10 de diciembre. Claro. Está la otra variante, ¿no? Sí. Digamos, esto es más que útil. Es más, yo recuerdo, lo más parecido al resultado de una encuesta convencional sería la torta de la izquierda. Sí. Frente de Todos, 46,48. Juntos por el Cambio, 39,48. No, y el anuncio... otra vez la pegaste. Sí. Es 47-40 te dio a vos. Es lo que el se dio. anuncio Entonces, de las medidas de los equipos también. También, ¿no? totalmente. Cuando tengamos a los ministros designados, ministros y ministras, vamos a hacer vamos a armar un monitor diario, un tracking diario,
siguiendo cada una de las medidas de gobierno. Bien. Y cada uno, porque no se olviden que además de los ministros salen después potenciales candidatos. Claro. Que esto ya había pasado en el oficialismo, el saliente, el de ahora, con el caso de Patricia Bullrich, con Carolina Stanley, también claro, se midió para a un Gabriela segundo Michetti, y mandato. nosotros ya en noviembre del año pasado habíamos medido y decíamos que si el presidente quería un candidato de su propio espacio, la mejor vista en las redes sociales era Patricia Bullrich. Habíamos visto que había un movimiento reactivo conservador muy fuerte en el oficialismo que cuestionaba a Stanley por los planes sociales. El electorado cambiemita le estaba pidiendo a Mauricio Macri que la cortara con los planes sociales, y ahí es donde empezó a aparecer de a poquito la figura de Pichetto, no en el espacio oficialista, pero lo veíamos como un fenómeno que creo que la primera vez que vine se los conté. Pichetto era un fenómeno en redes sin cuenta en redes sociales. Mirá. Te hago una Increíble. consultita. El segundo debate, Sí. ¿a quién favoreció de los dos? Alberto Fernández. Alberto. Pero el primero emparejó esa torta de la derecha que veíamos recién, ya se había configurado a partir del debate. O sea, quedaron todos los candidatos muy equilibrados, e incluso Del Caño había despertado como el mayor interés en algunos momentos del debate también. Sí. No contestes más preguntas, hay que dejar a la gente con ganas. Sí. Así que... Pero bueno, Te volvemos dejamos abierto el consultorio digital. Sí. Ahora tenés que aumentar el precio de la consulta. Y que se acuerde de nosotros. Hay que encriptar esto. Obvio. El que lo quiere desbloquear tiene que, ¿no? Ahí está. Nada de que cuando te llamen los productores digan no puedo. No, sabés que no, voy a lo de Fabián y todo el equipo son Es grandes más, amigos. si algún político ¿Qué llama, tenemos? que llame de parte de hoy nos toca a las 10, que hay Con descuento. 10% Es buena idea esa. Lo cita a ustedes, yo les aviso y después arreglamos. Diego, Bueno, muchísimas gracias. gracias. chicos, gracias. Nos vamos a un corte y ya venimos. Muy bien.